En esta mañana, amada iglesia, quisiera que me permitieran hacer una pausa en nuestra serie Estamos en los últimos tiempos para compartirles un tema que sé que les va a gustar mucho, pero sobre todo que nos va a inspirar a todos. Y este tema lo he titulado No es el final, es el comienzo. ¿Por qué hablamos de temas como estos? ¿Por qué un tema como no es el final, es el comienzo? Sin duda, mis hermanos, estamos atravesando tiempos difíciles. Lo sabemos, somos conscientes de eso. Sin embargo, como lo decía nuestro pastor al comienzo, nosotros no avanzamos en el día a día en el marco de una crisis como esta con pesimismo, con tristeza, con angustia, con preocupación. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos la realidad solamente con nuestros ojos naturales, sino también vemos la vida a través de los ojos de la fe. Podemos así entender que cada crisis, cada dificultad, cada angustia, cada prueba, también encierra para nosotros de parte del Señor grandes oportunidades y provisiones. Así que en esta mañana quiero que vean conmigo la presentación que siempre preparo para ustedes y que veamos el verso que nos sirve como base para la enseñanza de hoy. Quiero contarles también que pocos minutos antes de terminar la enseñanza, estaremos haciendo un anuncio muy importante a la iglesia que todos necesitan conocer y que sé que vamos a asumir de la mejor manera. En Jeremías capítulo 29, verso 11, leemos unas palabras que siempre nos llenan de ánimo, de esperanza, de alegría, y que nos refieren a aquellos pensamientos que el Señor tiene acerca de nosotros, acerca de quienes le amamos. La palabra dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Como ven, el Señor nos promete en su palabra que aquellos planes que Él ha trazado para cada uno de nosotros son planes de bien, planes de bendición, planes donde Él va a llevarnos, tomados de su mano, a un futuro promisorio, porque eso es lo que desea, que nos mantengamos siempre llenos de esperanza, viendo lo que viene con una maravillosa alegría, emoción, sabiendo que el Señor está con nosotros, que no nos abandona y que todo lo que Él ha dispuesto hoy es para nuestro bien. Vean conmigo, por ejemplo, mis amados, algunas historias de algunos protagonistas de la palabra que tuvieron que vivir momentos como los que nosotros estamos viviendo. Momentos muy difíciles, momentos de crisis, momentos de pérdida, momentos de dolor, desprendimiento, y que sin embargo pudieron sobreponerse e incluso encontrar oportunidades y bendiciones en medio de la crisis. El Señor en su palabra nunca nos prometió que nuestra vida estaría exenta de dificultades. De hecho, la palabra dice que nuestro Señor Jesús orando dijo: Padre, te pido por aquellos que creerán en mí. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. En el mundo tendrán aflicción, pero ellos pueden confiar porque yo he vencido al mundo. De la misma manera, mis amados, encontramos historias extraordinarias en las Escrituras de hombres y mujeres excepcionales que lograron sobreponerse a la adversidad, que lograron sobreponerse a la aflicción, que lograron sobreponerse a la tragedia, a la pérdida, a la derrota, al fracaso, levantarse y no solamente salir adelante, sino además sacar provecho y ventaja de su situación. Es el caso, por ejemplo, de una mujer extraordinaria y de una historia extraordinaria que encontramos en la Escritura con el nombre de su protagonista,
Ella se llama Ruth y ella en su historia nos enseña cómo superar las pérdidas. Porque sin duda alguna, la historia de Ruth es una historia que comienza de manera muy atropellada, de manera muy difícil. Ella vive con su esposo, vive con sus suegros, vive con la familia y de un momento a otro la tragedia empieza a diezmar los miembros de su casa. Muere su suegro, muere también su cuñado, muere su esposo y ella se ve prácticamente sola con la que fue la esposa del hermano de su esposo y con su suegra, con Noemí. De un momento a otro, todo el panorama cambia y Ruth experimenta una serie de pérdidas muy dolorosas. Y hay un momento donde la historia da un giro y donde todo comienza a cambiar para Ruth. La Biblia dice que estaba allí con su suegra en el marco de un dilema: quedarse con ella e iniciar una vida juntas, aunque solas, o volver a su tierra, y dice la Biblia, volver a sus dioses, a su familia. Sin embargo, la Biblia nos muestra cómo en Ruth capítulo 1, versos 16 y 17, Ruth toma una decisión que cambia el rumbo de su vida y que además nos enseña cómo superar la pérdida. Aquí vemos a Noemí, su suegra, insistiéndole en que la deje, insistiéndole en que se vaya, insistiéndole en que vuelva a su familia. Pero ella le responde: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Vemos aquí cómo Ruth toma una decisión y cómo esa decisión cambia el rumbo de su vida, también el de su suegra, porque a partir de ese momento vemos cómo la historia da un increíble giro y todas las cosas empiezan a cooperar para el bien de estas dos mujeres, aparentemente solas, totalmente frágiles y sin ninguna posibilidad de salir adelante. Ustedes conocen la historia. Sin embargo, quiero enfocarme principalmente en lo siguiente. Noten que cuando Ruth empezó a perder a varios miembros de su familia, cuando quedó viuda, cuando quedó sola con su suegra, ella, sin embargo, no reconoció esa condición y esa tragedia como el final. De hecho, siguió adelante. Le prometió a su suegra que no la abandonaría. Hicieron un equipo de familia y avanzaron juntas. Nuevamente, empezaron de cero. Fueron grandes los esfuerzos que Ruth tuvo que hacer inicialmente, incluso apelando a algunas leyes que protegían y beneficiaban a los extranjeros en la tierra de Israel, recogiendo aquellos desperdicios que quedaban al recoger la cosecha en los campos de cultivo. Pero empezó a hallar gracia, empezó a haber favor de parte de Dios, puertas abiertas. El Señor empezó a obrar a su favor. ¿Por qué, mis amados? Porque para Ruth la pérdida y la tragedia de haber perdido a su esposo, a su suegro y haber enviudado no fue el final. Tomó una decisión, se aferró a su suegra y avanzó. Y a partir de ese momento pudieron ver la guía del Señor, la bendición del Señor, la protección del Señor, la ayuda del Señor y la gracia del Señor. Vemos al finalizar esa historia como Ruth se casó con uno de los hombres más importantes de aquel pueblo. Vemos también cómo formó una familia y también cómo pudo darle nietos a la que fue su suegra. Esa historia terminó muy bien y eso tuvo lugar porque para Ruth haber perdido a su esposo y la tragedia de haber perdido miembros de su familia no fue el final. Vemos también, por ejemplo, la historia de otra mujer extraordinaria, Esther. Ella nos enseña
que asumir grandes riesgos en ocasiones es necesario y que cuando incluso vemos en peligro nuestra propia vida, no es el final. Ruth era una mujer sumamente bella. Esther era una mujer sumamente bella, dice la palabra. Sin embargo, llegó un momento en su vida donde entró en una encrucijada, donde tuvo que poner su propia vida en peligro para salvar a su pueblo. Ella no podía presentarse ante la presencia del rey sin antes ser anunciada. La Biblia dice que hacía un mes el rey no la llamaba a su presencia, y si ella ingresaba sin ser previamente solicitada, corría el riesgo de que el rey se molestara, no le extendiera su cetro, y entonces eso supondría para ella una sentencia de muerte. Sin embargo, estaba en un gran dilema, porque si no lo hacía, pues no pondría en riesgo su vida, pero de ser así, sería su propio pueblo el que caería en manos de un decreto perverso que acabaría con todo aquel pueblo. Así que ella desarrolló un plan. Le pidió a su primo mayor y a todos los judíos que conocían que oraran y ayunaran por ella. Y ella, aún transgrediendo la ley de Media y de Persia y poniendo su propia vida en peligro, entró a la presencia del rey. Esto dice la Biblia. Ve y reúne, habla a Esther, a todos los judíos que están en Susa, y pídeles que hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, miren lo que dice Esther. Aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Y si tengo que morir, moriré. Noten, sin embargo, cómo para Esther, ese momento coyuntural en su vida, donde incluso puso su existencia en riesgo, no fue para ella el final. Siguió avanzando, siguió adelante. Y resulta, cuando leemos la historia, que antes fue el comienzo de una intervención sobrenatural de Dios a partir de ella para proteger a su propia familia y a su propio pueblo. No fue el final, fue el comienzo. Vemos también, por ejemplo, una historia extraordinaria en el libro de Josué, capítulo 14, versos 10 al 12, donde se nos habla de un hombre extraordinario, Caleb, un hombre acostumbrado a transgredir los límites y un hombre que no consideraba su vejez como una limitación. Aún a los 85 años, reconocía que tenía mucho camino por delante, mientras otros incluso mucho antes ya piensan que es el final, que en cualquier momento todo terminará. Este hombre sigue pensando en conquistar, este hombre sigue pensando en luchar, este hombre sigue pensando en las promesas dadas al Señor. Y esas promesas, que para él siempre fueron un motivo de esperanza, lo impulsan a seguir adelante y avanzar. Ahora, aquí Caleb tiene una conversación con Josué. Como puedes ver, en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Miren lo que dice Caleb. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear también como lo hacía entonces. Miren el verso 12. Así que Josué, dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Está llena de gigantes, de descendientes de Anac. Pero no importa, a mis 85 años puedo andar, puedo correr y pelear también, como cuando tenía 45 años. ¿Ven ustedes, mis hermanos, que para Caleb sus 85 años, su vejez, no son el final, sino más bien el comienzo de una nueva aventura? Igual que Ruth, igual que Esther, había algo en él que lo impulsaba a seguir, que lo impulsaba a avanzar. Lo mismo puede ocurrirnos a nosotros, mis hermanos, en este tiempo. Y ustedes nos están dando también
increíbles ejemplos de ello. Los veremos más adelante. Tenemos otro ejemplo en el profeta Elías, el profeta de fuego. Este hombre que hizo cosas increíbles para el Señor. Este hombre que avergonzó a los profetas de Baal y a los profetas de Aserá. En un momento donde es amenazado por Jezabel, se llena de pánico, se llena de miedo, se llena de terror, al punto que quiere dejar de vivir. Entró en una profunda crisis, entró en lo que hoy llamamos la depresión. Sin embargo, no estaba solo y recibió auxilio, ayuda y socorro desde lo alto. Elías es un ejemplo de que aun cuando creemos que ha llegado el final, para Dios todavía no es el final. Elías recibió fuerzas de lo alto. Vemos aquí en Primero de Reyes 19, 3 al 7 lo que ocurrió. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba en la región de Judá y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar bajo un enebro, bajo un árbol. Y lo hizo, escúchenme bien, con deseos de morirse. Estaba absolutamente devastado, deprimido, no quería seguir. Exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Dice la Biblia que se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó. Digan todos conmigo en casa: recibiendo fuerzas de lo alto, apoyo sobrenatural. Y este ángel se acercó a Elías y le dijo: levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Elías, alimentado por ángeles, comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. ¿Ven ustedes cómo a partir del miedo, a partir de la persecución, Elías ya no quería vivir más y pensaba que lo mejor era ya no seguir viviendo porque la vida ya no tenía sentido? Pero de un momento a otro, el Señor mismo envía a sus ángeles para que le sirvan, para que lo sostengan y lo ayuden. Elías pensaba que esa situación, que esa crisis, que esa persecución, que ese peligro inminente que corría era el final de su vida. Pero escúchenme, Dios pensaba diferente. Porque la Biblia nos dice, ya lo leímos en Jeremías: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Lo vimos en la vida de Ruth, en la vida de Esther, en la vida de Caleb, ahora en la vida del profeta Elías. También lo estamos viendo en nuestra propia vida. Sí, mis hermanos, allí afuera hay mucho miedo, allí afuera hay mucha preocupación. Nos amenazan nuevamente con una cuarentena total. Nos hablan de crisis económica, nos hablan de desempleo, nos hablan de quiebras, nos hablan de crisis económica. Sí, pero Dios sabe muy bien qué planes tiene para nosotros. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad y del dolor, el Señor tiene reservado lo mejor para quienes le amamos y creemos en Él. Veamos un ejemplo más en un hombre que lo perdió todo: Job. ¿Cómo un hombre que lo ha perdido todo puede mantener la esperanza? Incluso, miren lo que su esposa le dijo. La esposa de Job se acercó a él y le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Lo has perdido todo. Tus hijos han muerto. Tus ganados han sido destruidos y saqueados.
Tus casas han sido derribadas y ahora tu propia salud está lleno de llagas. Estás arruinado, pero también avergonzado. No te queda nada, Job. ¿Por qué retienes tu integridad? Porque sigues creyendo en Dios, porque sigues orando, porque sigues perseverando, porque sigues esperando en Él. Maldícelo y muérete de una vez. Sin embargo, vemos varios capítulos adelante, como Job dice: en cuanto a mí, yo sé que mi Redentor vive. Job no pecó, Job no maldijo al Señor, Job no renunció a su fe. Tal vez para muchos, incluso para su propia esposa, su condición, su enfermedad, su pérdida y su tragedia eran el final. No para Dios. Vemos que esa historia cambió por completo, porque el Señor restituyó a Job, como restituyó a Ruth, como restituyó a Esther, como restituyó a Caleb, como restituyó al profeta Elías, como restituyó al mismo Job, y como lo hará sin duda alguna, mis hermanos, con ustedes y con nosotros. Y todo lo que el enemigo nos ha quitado por cuenta de una crisis, la crisis actual que hemos llamado pandemia y que nos mantiene confinados en casa, les aseguro que todo lo que el enemigo ha querido quitarnos en este tiempo, el Señor nos lo va a restituir y lo hará de manera sobrenatural. Será una restitución increíble y maravillosa. ¿Cuántos lo creen en casa? No veamos estas dificultades, mis amados, como el final, porque no lo son. ¿Tienen deudas? No es el final. ¿Te has quedado sin empleo? No es el final. No hay esperanzas de volver a tu empresa o de abrir tu negocio. No es el final. ¿Te han dicho que muy probablemente estás contagiado y que necesitas nuevos exámenes? No es el final, mis amados. Para Dios siempre hay un nuevo comienzo, y para nosotros, sin duda alguna, esa es una promesa que aguardamos. Ahora, tanto Ruth, Esther, Caleb, Elías, Job y tantas figuras bíblicas que empezaron tal vez a transitar caminos muy escabrosos, pero que poco a poco empezaron a ver cómo el Señor enderezaba sus pasos y los guiaba y los restituía y los levantaba. Tenían una especialidad singular. Y esa especialidad, mis hermanos, es la que nos va a llevar a reconocer en la actual crisis que vivimos no el final, sino el comienzo. Una especialidad singular. Además de afrontarlas, es posible sacar ventaja de las adversidades. Anótenlo, por favor, memorícenlo, tomen una fotografía a esta presentación que están viendo en la pantalla de su celular, de su portátil, de su PC o de su televisor. Además de afrontarlas, es posible sacar ventaja de las adversidades. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el que no tiene a Dios, cuando está en crisis, está solo. Pero el que tiene a Cristo, el que conoce al Señor, el que ha hecho suyas las promesas de su palabra, sabe que la crisis en Dios siempre esconde una maravillosa bendición llena de provisión, como lo ha prometido el Señor. Ahora nos preguntamos, como sabemos que no es el final, ¿qué necesitamos entonces para hacer de la situación actual una oportunidad en Dios? ¿Qué necesitamos? En primer lugar, una confianza inquebrantable en Dios. Job no pecó, dice la Biblia, porque él nunca dejó de confiar en Dios. Su fe era inquebrantable. Mis amados, Dios está en su trono. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Esta pandemia no lo ha tomado por sorpresa. Esta crisis no lo ha sorprendido. Él sabía muy bien qué era lo que venía para el mundo
y también para su iglesia. Sin embargo, yo les pregunto, ¿no es verdad que esta crisis, que la pandemia y que el encierro preventivo obligatorio nos cogió donde debía cogernos? ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que venía y con mucha anticipación Él ya estaba haciendo previsiones para defenderlos a ustedes y también a nosotros. Dirán algunos, pastor, pero ¿cómo seguir confiando en Dios cuando me he quedado sin trabajo? Pero ¿cómo seguir confiando en Dios cuando los ingresos de mi negocio o de mi empresa han disminuido tanto? Pero ¿cómo seguir confiando en Dios cuando estoy encerrada, cuando estoy encerrado y no puedo salir a trabajar y no hay en el corto plazo perspectivas de poder hacerlo? Mis hermanos, les repito, nuestro soberano Dios está en los cielos y desde allí Él nos dice hoy, sé muy bien cuáles son los planes que tengo para ustedes. Sigamos confiando. ¿Qué necesitamos? Firmeza en la crisis, mantenernos sólidamente afianzados en la roca que es Cristo. Es sorprendente ver la historia de una mujer no solamente sumamente bella, sino además una mujer llena de fe y de firmeza de carácter. Ella se llama Esther. Vemos en su historia cómo a pesar de las grandes luchas y adversidades que tuvo que afrontar, siempre se mantuvo firme, nunca se quebrantó, nunca permitió que la adversidad la quebrara. Siempre firme porque sabía en quién había creído. ¿Qué necesitamos? Algo, mis hermanos, que tal vez a veces nos falta y que es esencial para este tiempo: gran tolerancia al cambio. Les pregunto yo, desde mediados del mes de marzo, ¿acaso no nos cambió la vida? ¿No cambió todo por completo? Nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestros horarios, los desplazamientos que hacíamos con toda libertad a uno u otro lugar. Incluso nuestros hábitos alimenticios también han cambiado. Algunos dirán, pastor, ahora me acuesto mucho más tarde, se me ha ido el sueño. Bueno, nos han cambiado muchas cosas. Algunos perdieron su trabajo, hoy están haciendo otra cosa. Estaban en una empresa antes de la pandemia, hoy están en otra. Todo sin duda, mis hermanos, pareciera que ha cambiado y que no volverá a ser igual. Pues bueno, qué importante es que tengamos gran tolerancia al cambio. Les comento algo. Por años predicamos en la iglesia, allí en el atril, delante de todos ustedes, cuando iban al primer servicio a las 8 o al segundo servicio a las 10:30. Y era para nosotros una inmensa alegría poder verlos y ministrar la palabra. Pero de un domingo a otro tuvimos que cerrar la iglesia, movilizar equipos, interfaz, micrófonos, cámaras, computadores y transmitir desde la sala de nuestro apartamento. Todo nos cambió en el curso de unos pocos días. Estábamos muy acostumbrados a la enseñanza y a la predicación presencial, pero ahora en este momento, aunque me ven aquí muy gozoso enseñándoles, yo le estoy hablando a una cámara. Sin embargo, imagino que están allí, que me ven, que me escuchan, que están reunidos tal vez en su camita, arrunchados porque está lloviznando, o que de pronto están en su sofá, o tal vez en su comedor, pero están allí, no sé si en pijama o en sudadera, o con traje formal, pero están allí, nos están viendo. Y todos hemos tenido que asumir estos cambios. Para nosotros muchas cosas han cambiado, para ustedes también. En este tiempo necesitamos gran tolerancia al cambio. A Ruth, por ejemplo, le cambió la vida en muy poco tiempo. Murió su suegro, murió su esposo, tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar su tierra y avanzar a un nuevo lugar con su suegra. Pero ella abrazó el cambio, no lo rechazó, avanzó y el Señor la premió. ¿Qué necesitamos? Disposición para innovar, mis hermanos. Como bien se ha dicho, ha llegado el tiempo de reinventarnos y eso implica innovación.
Eso implica reconocer que podemos avanzar más allá de las que creíamos que eran nuestras fronteras para emprender, avanzar a terrenos que tal vez no conocemos, fuera de nuestra zona de confort, pero es necesario. ¿Qué necesitamos? Una mentalidad orientada al emprendimiento. Además de reinventarnos, como bien se ha dicho, necesitamos rebuscar la provisión, el sustento, a partir de una o de muchas fuentes distintas de ingreso. Y nos ha tocado a todos movernos, como dicen, pellizcarnos. Es necesaria en este tiempo una mentalidad orientada al emprendimiento. No podemos quedarnos en casa con los brazos cruzados diciendo, bueno, ya cambiará todo otra vez y volverá a la normalidad. No, desde ya podemos activarnos, reconocer nuestros talentos y nuestras capacidades, tal vez allí dormidas o escondidas, pero latentes, listas para ser puestas en acción. Necesitamos una mentalidad orientada al emprendimiento. También, mis hermanos, algo que generalmente nos cuesta, pero que necesitamos en este tiempo, asumir riesgos. No nos gusta el riesgo, nos gusta la seguridad, pero es imprescindible si queremos emprender, si queremos innovar y si tenemos gran tolerancia al cambio, que asumamos los riesgos. Los riesgos son necesarios, pero debemos tomarlos. Caleb era un hombre de riesgo. A sus 85 años le pidió, casi que le exigió a Josué que le diera aquella zona montañosa que el mismo Moisés le había prometido. Él no dijo, tengo 85 años, ya soy muy anciano, no sé si lo logre, no sé si pueda. Esos gigantes descendientes de Anac que habitan allí se ven muy fieros. Son gigantescos, hombres que pasan de los 2 metros. Y yo con 85 años y tantas batallas a lo largo de mi vida, no sé si lo logre. No, Caleb dijo, el Señor me prometió por medio de su siervo Moisés esa tierra. Y hoy a mis 85 años sigo siendo tan fuerte y tan vital como lo era cuando tenía 45 y oí de parte de Moisés esa promesa. Ahora, Josué, dame la tierra que me pertenece. Dice la Biblia, escúchenme bien, que Josué accedió a la petición de Caleb y él entró con sus hijos y su descendencia y derrotó a todos aquellos gigantes descendientes de Anac. Yo les pregunto, ¿tomó o no Caleb muchos riesgos? Claro que lo hizo. Y hasta el día de hoy, Hebrón en Israel sigue siendo la tierra de Caleb y sus descendientes. Necesitamos tomar riesgos, mis amados. Necesitamos aventurarnos. Hemos dejado que fronteras imaginarias delimiten lo que hemos llegado a llamar un territorio en cuanto a nuestras posibilidades. Vamos a transgredir esas fronteras, vamos a hacerlas a un lado, vamos a impulsarnos más allá, a hacer cosas que creíamos que no podíamos hacer, a esperar cosas que creíamos que nunca llegarían, y lo hacemos con la capacidad que nos ha dado el Señor, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y por último, mis amados, necesitamos tener una constante expectativa de éxito. Muchos no se arriesgan, no emprenden. Muchos le tienen miedo a la innovación. Muchos tienen pánico a los cambios, no se mantienen firmes en las crisis y dejan de confiar en Dios, porque su mentalidad siempre es una mentalidad de derrota. Siempre es una mentalidad pesimista. Ellos nunca creen que lo van a lograr. Nunca creen que van a poder, nunca creen que van a alcanzar. Es que, mis hermanos, no es en sus fuerzas y en sus capacidades, no es en mis fuerzas ni en mis capacidades, es en las fuerzas y las capacidades ilimitadas de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice que no es con fuerza ni con poder, sino más bien es
con su Santo Espíritu. Por eso, nosotros los que tenemos a Dios, podemos ver el futuro con esperanza, aún en medio de esta crisis, mis hermanos, porque no es el final. Ahora, quiero enseñarles dos palabras que son claves, porque dijimos que, número uno, nos cuesta mucho asumir una mentalidad orientada al cambio. Número uno. Y dijimos también, número dos, que nos cuesta asumir riesgos. ¿Saben por qué? Porque somos muy rígidos y muy cuadriculados, y eso debe cambiar. Me fascina la definición que ofrece el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de la palabra dúctil, que viene del latín ductilis. Hay varias acepciones de esta palabra. Quiero compartir algunas con ustedes. La palabra dúctil se refiere a, por ejemplo, un metal que admite grandes deformaciones mecánicas en frío sin llegar a romperse. ¿Lo acaban de oír conmigo? Necesitamos, mis hermanos, hoy más que nunca, un carácter y una actitud dúctil. ¿Para qué? Para asumir los grandes cambios y los grandes ajustes que debemos hacer sin dejarnos romper por la crisis. La palabra dúctil habla de algo maleable, adaptable a las circunstancias, que se puede batir y extender. Dicho también de cuerpos no metálicos, escuchen bien, fácilmente deformables, acomodadizo, de blanda condición, condescendiente. Eso significa la palabra dúctil. Eso necesitamos, mis hermanos, porque a veces somos, como lo dije, muy rígidos, muy estrictos, muy cuadriculados. Hay cosas que yo no sé hacer y nunca las haré porque nunca aprenderé a hacerlas. Hay negocios en los que nunca he incursionado y nunca incursionaré. Yo soy así, así nací y así me voy a morir. No, mis hermanos, en estos tiempos de cambio, donde necesitamos tener una mentalidad orientada al emprendimiento, necesitamos ser versátiles, necesitamos aprender a adaptarnos y adaptarnos muy rápido a los cambios y a las circunstancias. Necesitamos esa flexibilidad en nuestro carácter y nuestra mentalidad. ¿Para qué? Para cambiar y cambiar muy pronto, porque las condiciones así lo exigen. En cambio, algunos quieren mantenerse agarrotados. ¿Qué significa esta palabra? Tiesos y rígidos. Yo espero a que me vuelvan a llamar de mi trabajo y no empiezo a hacer nada más. Yo me quedo aquí de brazos cruzados. Yo como que sigo esperando. Yo como que no voy a emprender porque ¿qué tal si me va mal? Yo no voy a empezar un nuevo negocio. Yo no voy a preparar esto o aquello. No voy a incursionar en esto o aquello. No voy a explorar esto o aquello. Porque quién sabe. Porque tal vez me vaya mal. Porque otros o muchos otros ya están haciendo lo mismo. Y se quedan ahí tiesos, rígidos, agarrotados. Yo te pregunto, ¿tú tiendes a ser dúctil o tiendes más bien a la rigidez? Porque en este tiempo, mis hermanos, si queremos que no sea el final, sino solo el comienzo de grandes bendiciones, necesitamos un carácter y sobre todo una actitud dúctil, siempre dispuesta a ajustarnos y a maniobrar según las circunstancias. Y en eso les aseguro, los ejemplos que ustedes nos han dado son increíbles. Y a esa ductilidad debemos añadirle un poquito de riesgo. Y aquí debemos hablar de arrojo, que significa osadía, intrepidez, algo también de insolencia. Pongamos una pizquita de insolencia, que significa una acción descarada y temeraria. Me voy a arriesgar, el Señor está conmigo, me voy a quedar más quieto, voy a avanzar.
Necesitamos algo de atrevimiento, algo de riesgo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor ha dicho en Eclesiastés 9:10, todo, digan conmigo allá en casa tan fuerte como puedan, todo lo que te viniere a la mano, no algunas o la mayoría de las cosas, todo lo que puedas hacer, todo en cuanto esté a tu disposición o según tus capacidades, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Me han sorprendido, mis hermanos, los testimonios que ustedes nos han enviado, de cómo literalmente se han reinventado. Han dejado atrás su profesión, sus antiguos negocios, su empresa que hoy está cerrada, y se han volcado también a las redes sociales y a preparar y hacer diferentes productos u ofrecer diferentes servicios para generar ingresos, adaptándose a las condiciones presentes. Yo quiero felicitarlos. Hemos sabido de padres que enseñaban en universidades como profesores y hoy son los profesores de sus hijos en casa. Hemos sabido de profesionales del calzado que hoy hacen deliciosos tamales. Sabemos de administradores de empresas que hoy se dedican a hacer rollitos de canela y deliciosa pizza de todos los sabores. Hemos sabido de personas que trabajaban haciendo prendas de ropa y hoy confeccionan ya no más prendas, sino tapabocas. Sabemos de personas que siempre se dedicaron a la publicidad, pero encontraron bendiciones y oportunidades inesperadas, aún fuera del país, y se arriesgaron. Mis hermanos, es el tiempo de abrazar el cambio. Ustedes ya lo están haciendo. Los felicito por eso. Y animo a mis hermanos que todavía están un poco atemorizados, que se quieren mantener más bien allí muy quietos, muy reservados, muy cautelosos. Es el tiempo del riesgo, es el tiempo de la innovación, es el tiempo del emprendimiento. Debemos tomar riesgos, pero no lo hacemos solos. De la misma manera que Ruth, que Esther, que Caleb, de la misma manera que el profeta Elías y que Job. Ese Dios que los ayudó a ellos es el mismo Dios que nos ayuda a nosotros. No fue el final para ellos cuando pensaron que era el final. Hoy, mis hermanos, no es el final para nosotros, es solo el comienzo. ¿Quieren ver ejemplos? Hemos organizado para ustedes varios testimonios que sé los van a inspirar y van a alimentar su fe. Quiero que los vean conmigo en esta mañana. Hola familia Inglefly, mucho gusto, mi nombre es Julián Vélez. El día de hoy vengo a contarles las grandes bendiciones que han llegado a mi hogar en esta cuarentena, como principalmente el tapabocas, que fue una idea que llegó por cuestiones de lo de la pandemia y todo eso. La idea fue maravillosa, fue una gran bendición a sus inicios, pero bueno, como la gente comenzó a fabricar sus propios tapabocas, obviamente la demanda bajó y quedó totalmente muerto. Nos llegó la bendición de los muchos protagonistas como este y este que están acá. Ellos fueron una gran bendición para nosotros en lo que estamos haciendo actualmente, todo lo que es litografía y todo ese tipo. La gran mano de Dios en nuestra familia, y no tengo nada más que decir que muchas gracias a Dios por esas grandes bendiciones. Bueno familia, fue un gusto haberlos conocido, que tengan un excelente día y bendiciones. Muy buenos días, mi nombre es Heidi B. Pardo, yo hago parte del Ministerio de Servidores. Quiero contarles una nueva idea que surgió en este tiempo de cuarentena. Pues mi trabajo estaba un poquito difícil y yo estuve orando, pidiéndole al Señor: Señor, ilumíname, dame sabiduría, guíame qué debo hacer, cómo debo hacer, por dónde debo hacer. Resulta que en esos tiempos de oración vino mi hijo y me dice: mamá, ¿por qué no hacemos tamales? Y yo le dije: sí, hagamos tamales. Entonces, esta idea no surgió de hacer tamales así nomás. Resulta que mi madre cada año en diciembre prepara tamales para toda la familia. De allí surgió la idea de Deli Tamal. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es William Vargas, el padre de William David, Juan Sebastián y Miguel Ángel.
el tío favorito de Andreita y de Estevitan, para comentarles que trabajo en la publicidad desde los 23 años, tengo actualmente 53, pero el Señor me sorprendió el año pasado con un trabajo nuevo, que era viajar fuera del país y trabajar en cruceros. Al comienzo fue impactante para mí, una experiencia nueva, mucho temor, pero confiaba en el Señor. Él me abrió esta puerta por medio de mi cuñada, Liz, que es muy especial para mí. Gracias a este trabajo pude conocer varios países y este año también estuve en España y ha sido gran bendición para mí, para mi vida. Lo primero es esperar en el Señor, confiar en Él y obrar, hacer las cosas posibles, porque Él nos dice que todo lo que hagamos en el nombre de Él, todo es posible. Dios les bendiga. Buenos días, les queremos contar, estamos todos, la familia Castellanos, queremos contarles que esta idea surgió de un antojo, un pequeño capricho de nuestros hijos. Se dio la oportunidad de hacer unos ricos rollitos de canela, entonces ahí empezó la idea y es un proceso que va creciendo poco a poco y vamos compartiendo con mucha gente que nos está apoyando. Igual pues son en esta temporada, como en estas circunstancias que hemos estado viviendo, donde nuestros trabajos se han bajado más de un 50%, pues esta fue una de las alternativas que Dios puso en nuestro corazón y en nuestra mente para ayudarnos a las finanzas de nuestra casa. Buenos días, mi nombre es Olga. Primero que todo le doy gracias a Dios por permitirme llevar a la congregación mi testimonio. He sido fabricante de prenda de vestir toda mi vida y este ha sido el sustento de mi familia. Y con la ayuda de Dios y de mis hijos hemos logrado mantenernos en pie. Debido a la pandemia nos vimos obligados a fabricar otras prendas como tapabocas quirúrgicos y tapabocas lavables. De ese modo generamos empleo. Y en mi opinión personal les diría que no caigamos en la desesperación y que confiemos en nuestro Señor Jesús y Él nos guiará siempre. Bendiciones para todos, gracias a nuestros pastores que nos han apoyado siempre en todo momento. Mis hermanos, aplausos de pie para todos ustedes. Qué testimonios tan inspiradores. Y sé que no son los únicos. Yo quiero pedirles que hagamos algo diferente. Envíennos, por favor, en este momento, en los chats de Facebook y de YouTube, ese emprendimiento, ese nuevo negocio, esa actividad que han desplegado en este tiempo de cuarentena y que no habían hecho antes, en el marco de una crisis que ha sido una oportunidad para ustedes. Yo los felicito, mis hermanos, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, arriesgarnos, sabiendo que Él nos lleva de su mano, pero innovar, emprender, abrazar el cambio. ¿Qué necesitamos? Vean conmigo en la pantalla para disponernos en algo que a veces nos cuesta mucho y que pensamos es solamente de los empresarios. ¿Cuáles son las claves para el emprendimiento? Quiero aquí compartir algunas ideas muy inspiradoras de un libro del que les he hablado muchas veces y que les recomiendo una vez más. La Nación Startup, la historia del milagro económico de Israel. Todos los consejos que voy a compartir a continuación han sido tomados de ese libro y pueden ver después de la frase el número de página. Los invito a que lo compren y lo lean porque es absolutamente inspirador y nos habla de una nación que amamos y por la que oramos, la amada nación de Israel. ¿Cuáles son esas claves para el emprendimiento? Algunos me dirán, pastor, esta palabra de una u otra manera me ha hablado y me ha llevado a pensar que sí, necesito hacer algo, que no puedo quedarme más tiempo esperando, que así como mis hermanos que en el testimonio nos contaron historias asombrosas de cómo esos emprendimientos comenzaron solo con una idea o con tal vez un antojo y se convirtieron hoy en una fuente de ingresos y un trabajo estable. Bueno, yo quisiera ser igual, yo quisiera arriesgarme de la misma manera, pero ¿qué debo hacer?
¿Cómo lo lograron ellos? ¿Cómo lo puedo lograr también yo mismo y con mi familia? Veamos estas claves para el emprendimiento. Número 1. Es preciso abandonar el terco apego a tradiciones existentes, porque a veces esas tradiciones se vuelven como moldes que no nos dejan cambiar, moldes que deben romperse para poder crecer. Recuerden que tanto la necesidad como la adversidad alimentan el ingenio. Por eso, tantas ideas nuevas que están surgiendo aún en su propia familia. Vemos también que hay que ser escépticos ante explicaciones convencionales sobre lo que es posible y lo que no. Muchas personas a veces dicen: pastor, eso es muy difícil. Yo no creo que se pueda. Mire cuántas personas en eso han fracasado. Realmente no sé si sea una buena idea. Realmente no estoy tan seguro. Bueno, debemos ser escépticos, pero ante esas explicaciones comunes y convencionales sobre lo que se puede y no se puede hacer, les aseguro que ya muchos de ustedes en este tiempo están haciendo cosas que pensaron que nunca harían o que nunca podrían hacer, pero hoy las están haciendo. Es necesario prescindir de ideas preconcebidas y supuestos incontestables. A veces ya tenemos, mis hermanos, una imagen estructurada y terminada de ciertos proyectos, de ciertos emprendimientos, de ciertas ideas que dejamos hace muchos años sepultadas, pero que están allí. Bueno, abandonemos esos moldes, rompámoslos, esas ideas preconcebidas, esas estructuras inamovibles, esos supuestos, y creamos que mucho más allá podemos descubrir y encontrar nuevas formas eficientes para traer recursos a nuestro hogar y a nuestra familia. Es preciso valorar conceptos en ocasiones mal vistos, como la iniciativa. Hay muchas personas a nuestro alrededor que se molestan cuando tenemos la iniciativa. Y también valoremos la imprudencia. La historia reconoce a los imprudentes y a los exagerados. Y también incluyamos algo de terquedad. Si queremos emprender y innovar, necesitamos mucho de iniciativa, algo de imprudencia y también de terquedad. A veces es mejor ser bueno en varias disciplinas, hablamos aquí de versatilidad, que excelente en solo una de ellas. Hay personas muy buenas haciendo solo una cosa en la que se han especializado. Eso está muy bien, pero reconozcamos que a veces incluso es mejor ser bueno en varias cosas. Eso nos permite ser versátiles y adaptarnos a diferentes circunstancias que ser solamente muy buenos o especialistas en un área en concreto. Es preciso tener una mentalidad orientada a la consecución de objetivos y la disposición personal de asumir riesgos. Y por último, mis hermanos, memorícenlo, que el miedo a perder nunca sea más fuerte que la esperanza de ganar. Sé que algunos de ustedes incluso podrían ya mismo estar aquí conmigo, tomar un micrófono y contarnos: pastor, estábamos muy escépticos con mi esposa, pero sabíamos que algo aquí en el fondo de nuestro corazón nos decía que debíamos comenzar. Abrimos un local pequeño, pusimos nuestras máquinas, nuestros hornos, no sabíamos qué iba a pasar. Sabíamos que lo nuestro no era emplearnos, sino más bien emprender y ser nuestros propios jefes y avanzar de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia y de nuestro corazón. Y de un momento a otro nos arriesgamos, dijimos: hoy es el día, y abrimos y comenzamos a producir y a vender, y resulta que el Señor se glorificó y nuestras expectativas fueron completamente superadas, porque nuestros resultados fueron mucho más allá de lo que imaginamos. ¿Se dan cuenta cómo el Señor, que nos ha recordado hoy que sus planes para nosotros son planes de bien, siempre nos cumple? No lo olvidemos, mis hermanos, y avancemos de todo corazón. En 1 de Crónicas 28:20, la palabra dice: sean fuertes y valientes, y pónganse también manos a la obra.
no solo fuertes, no solo valientes, además pongan acción a sus propósitos y no tengan miedo, no se desanimen, porque Dios, el Señor, nuestro Dios, está con nosotros, no nos dejará ni nos abandonará. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mis hermanos, ha llegado el momento de compartir con ustedes ese anuncio especial que queríamos desde el inicio de la reunión compartir y que sabemos que ustedes van a tomar de la mejor manera posible. Porque como este es un tiempo de cambios, es un tiempo de tomar decisiones, también en la iglesia familiar hemos tomado decisiones, reconociendo la confianza que ustedes nos han dado para hacerlo. Hemos decidido hacer un cambio que supone desprendimiento, un cambio que tal vez también traerá tristeza y nostalgia al corazón de algunos. Pero recuerden, mis amados, que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Y recuerden también, como lo aprendimos hoy, que no es el final, es el comienzo. Quiero que vean esa información y ese anuncio en el siguiente video. Amada iglesia, ha llegado un momento que sin duda no esperábamos, pero que algún día tenía que llegar. Y es el momento de decirle adiós a la que fue por muchos años la sede de nuestra iglesia. Aquí vivimos momentos maravillosos. Fueron miles las reuniones, las celebraciones, los estudios bíblicos, los tiempos de alabanza, de oración, de adoración. Aquí vimos crecer a sus hijos y realmente hemos pasado años maravillosos, creciendo en el Señor y cumpliendo la misión de la iglesia, trabajando para construir matrimonios mejores y familias felices con la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por todos estos años. Sin embargo, por cuenta de una crisis que lo ha golpeado a ustedes, como también a nosotros, ha llegado el momento de entregar la sede de nuestra iglesia. Sin embargo, creemos que no es el final. Creemos que el Señor tiene cosas mejores y más grandes para nosotros. Así que, amada iglesia, yo los animo. Este tal vez sea un momento de tristeza, un momento de separación, un momento de duelo, pero tenemos que vivirlo. Darle gracias al Señor por todo lo que vivimos aquí y desprendernos de eso. Pero podemos a partir de ahora unirnos en oración. Creer que el Señor ya tiene un nuevo lugar y una nueva sede para todos nosotros, para nuestros niños, para cada ministerio, para todos ustedes, donde podamos seguir gritando con gozo y alegría que vale la pena servir al Señor. Así que ahora más que nunca, sean fieles con la obra del Señor, con sus diezmos, con sus ofrendas, también conectándose a las transmisiones. Eso nos permitirá proteger el talento humano de la iglesia y también asegurar una base para la futura adecuación de nuestra nueva sede. Gracias a todos ustedes por su tiempo, por su amor, por su generosidad. Estamos seguros que el Señor nos llevará a una tierra prometida, a un lugar maravilloso y que pronto podremos volver a congregarnos y reunirnos para sentir una vez más ese calor de hogar y sentir ese amor como lo que somos, una gran familia. Iglesia, les amamos, no es el final, es el comienzo de grandes cosas. Sigamos creyendo y orando al Señor. Los amamos y recuerden que vale la pena servir al Señor.
Sabemos que para algunos de nuestros hermanos en este momento esta noticia es triste y es dolorosa. Quiero que sepan que también lo es para nosotros. Por varios meses estuvimos soportando esta crisis y haciendo los pagos normalmente de nuestro arriendo, a pesar de que la iglesia estaba cerrada y de que naturalmente disminuyeron mucho los ingresos. Pero bueno, fue necesario por esta crisis que entregáramos los salones y los auditorios que teníamos. ¿Está bien, mis hermanos? Pero yo quiero animarlos porque no es el final, ¿está bien? No se angustien ni estén tristes, porque esta es una oportunidad para que sigamos siendo más fieles que nunca, ¿está bien? Soñemos desde ya, como lo dijimos hace un momento, con nuestra nueva sede. El Señor nos va a dar un maravilloso auditorio, una maravillosa iglesia para sus niños, para sus hijos, para los míos, para nuestros jóvenes, para los matrimonios, para las familias. Así que adelante, con todo mi corazón les pido que no dejen que esta decisión los entristezca, ¿está bien? Vamos a saber, vamos a esperar en el Señor por todo lo que viene, ¿está bien? Y los invito a algo, escúchenme muy bien. Este es un momento donde podemos ser más fieles que nunca. ¿Para qué? Para proteger el talento humano de la iglesia y también para asegurar una base para la adecuación de nuestra futura sede. Estamos en este momento en un proceso de trasteo inteligente, entregando gradualmente las bodegas que teníamos. Ya prácticamente todos los instrumentos, equipos, parlantes, computadores que se compraron con sus diezmos y ofrendas, mis hermanos, están muy bien empacados. Los vamos a guardar muy bien y en pocos días estaremos entregando el auditorio principal de la sede de nuestra iglesia. Tal vez también en el curso de estas semanas, el auditorio donde se reunían nuestros preadolescentes y nuestros adolescentes. Y seguimos más firmes y entusiasmados que nunca con nuestra iglesia online. Porque, mis amados, la Iglesia Familiar Internacional sigue. Nuestras transmisiones siguen. Y recuerden que después de esta crisis, cuando podamos reunirnos, como debe ser, vamos a tener la oportunidad de buscar un lugar muy bien ubicado, como ustedes se lo merecen, con espacio, con amplitud, un lugar digno de la obra del Señor. No se preocupen, no estén tristes. La Iglesia Familiar Internacional sigue adelante, hoy desde los medios virtuales. Por favor, ahora más que nunca, conéctense cada miércoles, cada domingo. Les pido por favor que compartan los links de la transmisión para que podamos llegar a muchas personas. Y en la medida de sus posibilidades, sean fieles también con sus diezmos y sus ofrendas, repito, para proteger el talento humano de la iglesia y asegurar una base para la adecuación de nuestra futura sede, que será maravillosa. Amén, mis amados. Algunos de ustedes me estaban llamando, me estaban escribiendo hace un momento. No estén tristes, porque el Señor tiene lo mejor para nosotros. Recuerden lo que dice Jeremías. Yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Recuerden que vale la pena servir al Señor. Para los hijos de Dios, crisis como esta no son el final, son el comienzo. Dios los bendiga, mis amados. Los queremos con todo el corazón. Gracias por llamarnos, gracias por escribirnos, por enviarnos su mensaje. Si tienes alguna pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.